Por la noche, me acerqué a mi marido. Se había quedado dormido mientras buscaba viajes para nuestras vacaciones. El móvil se le había caído de la mano y la pantalla se desbloqueó. Me incliné simplemente para apagarlo, pero vi en la pantalla algo que hizo que me temblaran las piernas. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, decidnos desde dónde nos estáis viendo. Nos interesa mucho saberlo. Deseamos que disfrutéis de esta fascinante historia. Lucía empujó la puerta del apartamento con el hombro, sujetando una bolsa de la compra y otra de la farmacia. Las llaves se le escurrieron de los dedos y tintinearon contra el suelo. Las recogió, maldiciendo en voz baja. Le dolían los pies. Después de un turno de 10 horas en el hospital, la sala de urgencias había sido un auténtico caos. 2 accidentes de tráfico. Un infarto en un hombre de mediana edad justo en la cola de admisión y un flujo interminable de personas. Resfriadas que, por alguna razón, habían decidido que urgencias era el lugar para tratarse un catarro. Se quitó los zapatos justo en la entrada, sin llegar a ponerlos en el zapatero, y fue a la cocina, sintiendo el laminado fresco bajo sus pies descalzo. En el fregadero se amontonaba una montaña de platos sucios, 3 platos, un par de tazas y una sartén con restos resecos de tortilla. Era evidente que David había pasado todo el día en casa, pero no se había dignado a hacer una limpieza mínima. «David, ¿estás en casa?», gritó, dejando las bolsas sobre la mesa. Desde el salón llegó un murmullo ininteligible, algo a medio camino entre un sí y un ajá. Lucía suspiró y empezó a guardar la compra. La leche a la nevera, comprobando la fecha de caducidad, que la última vez compró una caducada. El pan a la panera, las verduras y tomates, pepinos, pimientos, al cajón inferior de la nevera. Sus manos se movían de forma automática, con gestos aprendidos, pero sus pensamientos ya estaban lejos, en la orilla de un mar cálido, donde podría tumbarse en la arena, escuchar el murmullo de las olas y no pensar en nada, ni en los turnos, ni en las facturas, ni en la reforma que parecía no tener fin. Este año había sido agotador. Primero la trasladaron a otro departamento sin preguntarle si quería. Simplemente la pusieron ante el hecho consumado. A partir del lunes, empiezas en urgencia. Tuvo que acostumbrarse de nuevo al equipo, a la supervisora de enfermería que se fijaba en cada pequeño detalle. Al ritmo de trabajo, aquí los pacientes no estaban en habitaciones, llegaban en oleadas, uno tras otro, y había que pensar rápido a quién enviar a la UCI, a quién a rayos X y a quién simplemente calmar y mandar a casa. Luego enfermó su madre. Nada grave, los médicos decían que era cosa de la edad, la tensión alta, el corazón que a veces le fallaba. Pero Lucía se preocupaba igual. Cada fin de semana conducía hasta la casa de 2 plantas del pueblo donde se había criado. Ayudaba con las tareas, cocinaba, llevaba a su madre a revisión al centro de salud comarcal, donde tenían que esperar 3 horas en la cola. Su padre había muerto hacía 5 años y no tenía hermanos, no había nadie más que pudiera ayudar. Todo recaía sobre ella. Y además estaba la reforma del piso. La maldita e interminable reforma, que se había alargado 6 meses en lugar de los 2 prometidos. Los albañiles aparecían y desaparecían siguiendo un horario incomprensible, dejando tras de sí polvo, esquinas sin rematar y paredes a medio pintar. Un día se quedaban sin cemento, otro llegaban los azulejos equivocados, otro el jefe de obra se ponía enfermo. David había prometido supervisar el proceso, pero en la práctica, cada vez que Lucía volvía del trabajo y le preguntaba qué habían hecho ese día, él respondía, no sé, no he entrado, tenía una reunión online. David trabajaba como programador desde casa, sentado frente al monitor con los auriculares puestos. Lucía a menudo lo encontraba así, incluso cuando llegaba tarde por la noche, agotada, él seguía en la misma postura, con la mirada fija en la pantalla, los dedos deslizándose por el teclado. Antes, siempre la esperaba en la puerta. La abrazaba, le daba un beso en la coronilla y le preguntaba qué tal el día. La llevaba a la cocina, donde la mesa ya estaba puesta. Aunque la cena fuera sencilla, él se esforzaba. Ahora, en el mejor de los casos, asentía sin apartar la vista de la pantalla y musitaba. «Hola, ahora termino». Se sirvió un vaso de agua fría del filtro, que le quemó la garganta, y se apoyó en la encimera, sintiendo como el cansancio le caía como una ola sobre los hombros, la espalda, las piernas. En el reflejo de la puerta de la nevera vio su rostro, pálido, con ojeras oscuras, un mechón de pelo suelto de la coleta. Cuando fue la última vez que se miró al espejo sin prisas, la última vez que se maquilló no por trabajo, sino por gusto, para sí misma? «David», lo llamó más alto, dirigiéndose al salón. Estaba sentado en el sofá, absorto en su móvil. La pantalla iluminaba su rostro con una luz fría y azulada que lo hacía parecer extraño, como de cera. Tenía el pelo revuelto y la barba de varios días.
Había dejado de afeitarse a diario, decía que, total, no salía a ninguna parte. Llevaba una camiseta vieja con el cuello dado de sí que Lucía había intentado tirar varias veces, pero nunca encontraba el momento. Sobre la mesa de centro había una taza con restos de café en el fondo. Seguramente llevaba allí desde la mañana, y migas de galletas que nadie había limpiado. ¿Me has oído llegar? Lucía se sentó en el otro extremo del sofá, quitándose los calcetines. Le dolían las plantas de los pies, mañana seguro que los tendría hinchados. Ajá, David no levantó la vista del móvil. Su pulgar se deslizaba perezosamente por la pantalla, arriba y abajo. ¿Estaba navegando por alguna red social? ¿Leyendo noticias? ¿Chateando? Lucía no veía exactamente qué hacía, y no preguntó. Antes lo hacía, antes le interesaba. Ahora, simplemente, no tenía fuerza. ¿Qué tal el día? Normal. Reuniones, como siempre. El plazo de entrega se acerca. Ahora termino. Lucía cogió el mando a distancia y encendió la televisión, solo para llenar el silencio. En la pantalla aparecieron las noticias de la noche. Una presentadora con un traje serio hablaba de algún acontecimiento político. Luego pasaron a la información del tiempo. Lucía no escuchaba lo que decían. Solo miraba cómo la presentadora movía los labios y pensaba en lo bien que estaría ahora mismo en algún lugar lejano, junto al mar. En un hotel con sábanas blancas, con desayuno en una terraza con vistas al agua turquesa. Despertarse no con el despertador, sino con el graznido de las gaviotas. Ir a la playa sin pensar que en una hora tenía que salir corriendo al trabajo. Oye, se giró hacia su marido, intentando que su voz sonara ligera, sin reproches. Vamos a decidirnos por fin con las vacaciones. Ya estamos en mayo. Si no reservamos ahora, luego solo quedarán las obras. Los mejores hoteles estarán ocupados. David apartó la vista del móvil, y Lucía captó un atisbo de irritación en su mirada, algo que brilló en sus ojos fugazmente, como una sombra, pero se desvaneció al instante. Asintió, fingiendo interés. Sí, vamos a ver. ¿Quieres algo en concreto? Quiero mar, cálido, limpio. Cerró los ojos, imaginando el sonido de las olas, el olor a sal, la sensación de la arena bajo los pies. Poder tumbarme en la playa sin pensar en nada. Quizás Turquía o Grecia. No sé, me da igual. La verdad, lo importante es descansar. Necesito tanto estas vacaciones, no te lo imaginas. Creo que si sigo trabajando así un mes más sin parar, me voy a romper. David la miró con una expresión larga y calculadora en la que no pudo leer nada. Entendido. Miraré opciones. Venga, mañana empiezo a buscar. No, vamos a empezar a mirar hoy. Al menos, Lucía se acercó a él, casi pegándose, sintiendo el calor de su cuerpo. ¿Puedo mirar en tu móvil? El mío no tiene batería. David dio un respingo, un movimiento instintivo y brusco, apretando el móvil contra su pecho. Fue demasiado rápido, demasiado defensivo. ¿Para qué? Tienes el tuyo. Pero te digo que no tiene batería. Y me da pereza levantarme a por el cargador. David, déjamelo un segundo. Extendió la mano, pero él ya se estaba levantando del sofá. Mira, déjame que me encargue yo. ¿En serio? Retrocedió un paso, todavía aferrado al teléfono. ¿Estás cansada? Descansa. Elegiré varias opciones, te las enseñaré mañana y decidimos, ¿vale? En su voz había una especie de prisa, una nota nerviosa que intentaba ocultar tras una falsa solicitud. Pero Lucía estaba demasiado agotada para darle importancia, demasiado cansada para empezar a discutir por qué su marido no podía dejarle el móvil un minuto. Quizás de verdad tenía abierta alguna llamada importante o una conversación de trabajo. Asintió y se reclinó en el respaldo del sofá. De acuerdo. Pero, por favor, elige algo bueno. No escatimes. Estoy dispuesta a gastar lo que haga falta con tal de estar cómoda, con tal de poder relajarnos. Ajá, David ya se dirigía hacia la puerta, casi huyendo. Me voy a mi despacho. Trabajo un poco más y de paso miro los viajes. La puerta se cerró tras él y Lucía se quedó sola frente al televisor. Ahora daban el pronóstico del tiempo. La próxima semana prometían lluvias, con temperaturas diurnas de hasta 15 grados. La presentadora sonreía, señalando un mapa donde sobre la ciudad colgaban nubes y gotas de lluvia. Lucía cogió la manta que había en el borde del sofá y se arropó. Hacía fresco en el apartamento. Habían quitado la calefacción a mediados de abril y el verdadero calor primaveral aún no había llegado. Por las noches pasaba frío incluso bajo el edredón. En los últimos meses, su vida se había convertido en un extraño mecanismo que funcionaba por inercia. Existían el uno al lado del otro, pero no juntos. Por la mañana, Lucía se iba a trabajar. Se levantaba a las 6, se preparaba a toda prisa, se tomaba un café de pie en la cocina porque no tenía tiempo de sentarse.
David se quedaba en casa, frente al ordenador, a veces sin ni siquiera despertarse cuando ella se iba. Por la noche, ella volvía agotada. Él seguía en el ordenador o ya se había trasladado al sofá con el móvil. Cenaban en silencio, cada uno absorto en su pantalla. Sus conversaciones se reducían a asuntos triviales, qué comprar, a quién llamar, cuándo vendrían los de la compañía del agua a arreglar las tuberías que llevaban goteando 3 semanas. Antes era diferente. Lucía recordaba cómo era todo antes. Hace 3 años, cuando acababan de casarse, David la recibía del trabajo con flores. No en fechas señaladas, sino porque sí, porque pasaba por una floristería y pensaba que le gustaría. Margaritas, rosas, tulipanes, lo que encontrara. Ella llegaba a casa y él la esperaba en la puerta con un ramo y una sonrisa. Y esa sonrisa le revolvía todo por dentro. Él preparaba la cena, de verdad. No siempre le salía comestible. Una vez intentó hacer un guiso y confundió la harina con la maicena. El resultado fue una masa pegajosa de la que se rieron hasta llorar. Pero se esforzaba. Ponía música, preparaba la mesa, encendía velas si había una ocasión especial. ¿Y si no la había? Se la inventaba. Hoy hace exactamente 2 meses que fuimos a aquel parque, ¿te acuerdas? Vamos a celebrarlo. Paseaban por las tardes cogidos de la mano, iban al cine eligiendo películas al azar. A veces daban con un bodrio infumable, pero no importaba. Lo importante era estar juntos. Hacían planes, comprar una casa rural donde cultivar tomates y hacer barbacoas los fines de semana. Tener un perro, un labrador o un pastor alemán grande y bueno. Ir a Italia, pasear por las callejuelas de Roma, probar pasta auténtica en un pequeño restaurante. Italia se quedó en un plan. No compraron la casa rural, todo el dinero se fue en la reforma de aquel maldito apartamento. Tampoco tuvieron perro. David dijo que no estaba preparado para esa responsabilidad, que a un perro hay que sacarlo 3 veces al día y él tenía plazos de entrega y ella su trabajo. Lucía estuvo de acuerdo, era verdad, si ella estaba fuera 12 horas, ¿quién iba a pasear al perro? El pobre animal lo pasaría mal. Intentó recordar la última vez que habían hecho el amor. 1 mes, 2, más. La fecha se había desdibujado en su memoria, porque el acto en sí había sido algo formal, rápido, sin la intimidad de antes. David siempre ponía como excusa el cansancio o que tenía una entrega importante, que al día siguiente tenía que madrugar para una reunión, que le dolía la cabeza. Lucía no insistía. Ella misma no tenía fuerzas después de los turnos. Simplemente se dejaba caer en la cama y se quedaba dormida sin siquiera terminar de desvestirse. Quizás por eso se aferraba tanto a la idea de las vacaciones. Le parecía que si lograban escapar de esta rutina, si se encontraban en otro lugar, bajo otro cielo, lejos del trabajo, de la reforma y de toda esa suciedad cotidiana, todo se arreglaría por sí solo. Que volverían a ser ellos mismos, los que eran hace 3 años, reirían, hablarían hasta el amanecer, se mirarían a los ojos y verían algo más que cansancio. ¿Creía en ello? Quería creerlo. Lucía se levantó y fue a la cocina, intentando no pensar en que esa fe comenzaba a resquebrajarse. Tenía que preparar algo para cenar, aunque no le apetecía nada. Tenía un nudo en la garganta y el estómago encogido, pero debía hacerlo, porque si no David volvería a pedir pizza o hamburguesas. Ya llevaban medio mes comiendo comida rápida porque ella no tenía tiempo para cocinar. Abrió la nevera y se quedó mirando los estantes, intentando decidir qué podía improvisar con lo que había. Pollo, lo compró anteayer, aún no se había estropeado. Tomates, pimiento, cebolla y en la despensa había pasta. Podría hacer una especie de lasaña o simplemente pollo con verduras. Rápido y contundente. Mientras se afanaba en la cocina, cortando verduras en la tabla, troceando la carne, mezclando especias, sus pensamientos seguían girando en torno a las vacaciones. Mar, arena, cócteles al atardecer. Nunca había probado esos cócteles de colores vivos con sombrillitas que sirven en los bares de la playa, pero le apetecía. Ella y David, caminando por la orilla, sus huellas borradas por las olas. Una imagen romántica, como de un anuncio de agencia de viajes, como de una película sobre parejas felices. Era estúpido, por supuesto, creer en esos cuentos a su edad. Ya tenía 32 años. Era una adulta, una enfermera que había visto de todo en el hospital, muerte, dolor, sufrimiento humano. Pero, ¿acaso los adultos no tienen derecho a soñar? ¿Acaso no se puede, al menos por una semana, por 10 días, olvidarlo todo y fingir que la vida es algo más que un trabajo interminable? Cubrió el pollo con una salsa, nata, ajo, un poco de mostaza. Metió la fuente en el horno y puso el temporizador en 25 minutos. Podía ducharse mientras se hacía. Quitarse de encima el olor a hospital, a lejía, a sudor. En el baño, Lucía se desnudó, echando el uniforme al cesto de la ropa sucia.
Se había acumulado bastante, tendría que poner una lavadora el fin de semana. Se miró en el espejo. Su cuerpo había cambiado en estos años, no mucho, pero se notaba. Las caderas se habían ensanchado. El vientre ya no era tan plano como a los 25. En el pecho habían aparecido un par de estrías, finas líneas blancas que antes no le preocupaban, pero que ahora notaba cada vez. Pasó la mano por su piel, sintiendo una familiar incomodidad. Hacía mucho que David no le decía piropos. Antes le decía que era guapa, sexy, que tenía unas piernas espectaculares y unas curvas seductoras. Ahora simplemente callaba. Ni siquiera levantaba la vista del móvil cuando ella salía de la ducha. El agua caliente le quitó el cansancio, pero no la ansiedad. De pie bajo la ducha, le asaltaban pensamientos que intentaba ignorar durante el día, cuando estaba ocupada trabajando. ¿Y si ya no la quería? ¿Y si había conocido a otra? No, tonterías. Si se pasa el día en casa, ¿de dónde iba a salir alguien? Teletrabajo, reuniones, programación. ¿Quizás estaba simplemente cansado? ¿O deprimido? Los programadores a menudo sufren de agotamiento profesional. Había leído sobre ello. Quizás necesitaba ir a un psicólogo, pero no iría. ¿Diría que son tonterías? Que él mismo puede con ello. Se secó con una toalla áspera, frotándose la piel hasta enrojecerla, y se puso un pantalón de chándal y una camiseta suave. Desde la cocina llegaba el apetitoso olor a pollo asado con ajo. El estómago se le revolvió de hambre. Se dio cuenta de que no había comido nada desde el sándwich del almuerzo, engullido a toda prisa entre paciente y paciente. Lucía puso la mesa, sirvió la comida en los platos, cortó pan, sacó pepinos y tomates de la nevera, preparó una ensalada rápida y llenó una jarra de agua. Todo como de costumbre, todo como siempre. David, la cena está lista, gritó hacia su habitación. Silencio. Luego, el sonido de unos pasos arrastrados. Salió a los 3 minutos, sin soltar el móvil. La pantalla seguía encendida. Estaba terminando de escribir algo antes de sentarse a la mesa. «Huele bien», murmuró, guardando por fin el móvil en el bolsillo. Comieron en silencio. Lucía intentaba encontrar un tema de conversación, pero todas las frases que se le ocurrían le parecían vacías y rutinarias. «¿Cómo te va? ¿Qué tal el trabajo? ¿Alguna novedad?» Las respuestas eran predecibles. «Normal, todo en orden, nada especial». Masticaba el pollo, que de repente le pareció insípido, y miraba su plato. «¿Has mirado ya algo para las vacaciones?», preguntó finalmente, esforzándose por que su voz sonara despreocupada. «Ajá. He echado un vistazo». David bebió un sorbo de agua. «¿Hay opciones para Antalya? Baratas. ¿O para Grecia? Pero es más caro. ¿Y qué tal el hotel? ¿Las estrellas? ¿Las instalaciones? ¿Tiene piscina? Mañana lo miramos con más detalle, ¿vale?» Se frotó el puente de la nariz. «Ahora no me da la cabeza. Estoy cansado». Lucía quiso insistir, decirle que llevaban 3 semanas posponiendo esa conversación, que había que decidirse, que el tiempo corría, pero se contuvo. No quería estropear la noche con reproches. Asintió y siguió comiendo. Después de cenar, David dijo que todavía tenía trabajo, que tenía que terminar un código, mañana tenía que presentar una demo, y volvió a encerrarse en su habitación. Lucía recogió la mesa, fregó los platos, limpió la encimera. Todo mecánicamente, en piloto automático. Se preparó una manzanilla, quizás le ayudaría a dormir, y se sentó en el sofá. En la televisión daban una serie de médico. No prestó atención a la trama, solo miraba la pantalla, abrazando la taza caliente. Los actores interpretaban a médicos que salvaban vidas y, al mismo tiempo, resolvían sus problemas personales. Todo muy bonito, dramático, con la iluminación y la música adecuadas. En la realidad, todo era más sucio, más aburrido, sin música ni primeros planos favorecedores. Cogió su móvil y abrió la aplicación de una agencia de viajes. Hojeó las ofertas: Turquía, Grecia, Chipre, Egipto. Hoteles de 5 estrellas con fotos de piscinas donde el agua tenía un increíble color turquesa. Los de 3 estrellas eran más sencillos, pero también bastante decente. Los precios eran elevados, de 1.500 a 3.000 euros para 2 personas por una semana, dependiendo del hotel y la temporada, pero ella tenía ahorros. Había estado guardando un poco cada mes precisamente para una ocasión así. Unos 10.000 euros en una cuenta, su fondo de emergencia. David ganaba menos que ella, unos 1.200 euros al mes, a veces 1.500 si aceptaba proyectos extra. Ella nunca se lo había reprochado. Nunca le dijo que ella ganaba más, que soportaba la mayor parte de los gastos. Simplemente los asumía. Las facturas, unos 200 euros al mes, la compra, 400, la reforma temía incluso hacer la cuenta, probablemente más de 6.000 euros. Él a veces contribuía, pero de forma irregular.
Un mes le daba 100 euros para la compra, otro se olvidaba. Ella no se lo recordaba, no quería parecer una interesada. Lucía seleccionó varios hoteles y guardó los enlaces en sus notas. Se los enseñaría a David mañana, que eligiera él. O elegiría ella misma, que más daba. Lo importante era irse, cambiar de aires, romper ese círculo vicioso. Trabajo, casa, trabajo, casa. Quizás allí, en el mar, bajo el sol del sur, volverían a ser quienes eran antes, enamorados, cercanos, felices. Se terminó la manzanilla ya fría y se fue a dormir. En el dormitorio, David ya estaba bajo las sábanas, de espaldas a ella. Respiraba de forma regular y tranquila, dormido o fingiendo. Lucía se acostó a su lado, intentando no hacer ruido, no molestarlo. Intentó abrazarlo, su mano se posó en su hombro. Se acercó más, pero él murmuró algo ininteligible entre sueños y se apartó, moviéndose hasta el mismo borde de la cama. Ella se retiró a su lado y cerró los ojos. Entre ellos había un espacio vacío, frío como un abismo. El sueño no llegó de inmediato. Lucía yacía en la oscuridad, escuchando la respiración acompasada de su marido, e imaginaba el mar. Cálido, acariciador, infinito. Las olas rompiendo en la orilla, susurrando sobre la arena, llevándose toda la suciedad, todas las preocupaciones. Entraría en el agua hasta las rodillas, el agua tibia como leche recién ordeñada, luego hasta la cintura. Y después se zambulliría de cabeza y todo se limpiaría. El cansancio, la soledad, ese extraño vacío que se había instalado entre ellos y que crecía como el moho. Finalmente, se quedó dormida y soñó con el mar, azul, tranquilo, desierto. Caminaba sola por la orilla, y las olas borraban sus huellas. Lucía abrió los ojos en la más completa oscuridad. Se quedó inmóvil un segundo, tratando de entender qué la había despertado. La habitación estaba en silencio, solo se oía el susurro de las ramas de los árboles tras la ventana. El viento arreciaba, anunciando lluvia para la mañana. Giró la cabeza y miró los números luminosos del despertador en la mesita de noche, 3:47. Demasiado pronto para levantarse, demasiado tarde para llamarlo mitad de la noche. A su lado roncaba suavemente David. Estaba tumbado boca arriba, con los brazos extendidos, y en su mano derecha todavía sostenía el móvil. La pantalla emitía una luz tenue, proyectando reflejos temblorosos en el techo. Lucía se incorporó sobre un codo y miró a su marido. Dormía profundamente, con la boca entreabierta, la respiración tranquila y profunda. Con cuidado, alargó la mano hacia el móvil para cogerlo y dejarlo en la mesita. David a menudo se quedaba dormido con el dispositivo en la mano y luego por la mañana se quejaba de tenerlos dedos agarrotados. Lucía abrió con delicadeza su palma. El móvil cedió fácilmente. Lo cogió, con la intención de apagar la pantalla y dejarlo a un lado. Pero la pantalla no se apagó. Al contrario, se desbloqueó con su tacto. En el display apareció la aplicación de reserva de viajes. Lucía ya iba a cerrarla, pero algo la hizo detenerse. Entrecerró los ojos, esforzándose por leer las letras pequeñas en la pantalla. Reserva, Turquía, Antalya, salida en 2 semanas. Así que al final había elegido. Cumplió su promesa. Sonrió y deslizó el dedo por la pantalla para ver los detalles. Y la sonrisa se le congeló. En la reserva constaban 6 personas. Lucía releyó la línea una vez más. Y otra. 6 personas. ¿2 adultos y 4 niños? No, ponía 6 adultos. Los apellidos, David García, Isabel García, su madre, Javier García, su hermano, Marta García, la mujer de su hermano. Luego seguían nombres que no conocía. Valeria Romero y un tal Marco. Ella no estaba en la lista. Su nombre no aparecía por ninguna parte. Lucía sintió que todo su interior se contraía en un nudo apretado. Le temblaban las manos. Se sentó en la cama, acercándose el móvil a la cara para asegurarse de que no se había equivocado. ¿Quizás era un borrador? ¿Quizás solo estaba mirando una opción para reservar para un grupo grande? Pero en la parte inferior de la pantalla destacaba el botón «Pagado». Confirmación en el correo electrónico. Pagado. Había pagado un viaje para 6 personas. Para su familia, para una tal Valeria, pero no para ella. El corazón le latía con fuerza en la garganta, impidiéndole respirar. Deslizó un dedo tembloroso por la pantalla, abriendo otras pestañas. El correo electrónico. Allí había un email de la agencia de viajes con la confirmación de la reserva. Lo abrió, revisó el archivo adjunto. Escaneos de pasaporte. 6 pasaporte. David, su madre, su hermano, su cuñada. Un tal Marcos Fernández, no lo conocía. ¿Y Valeria Romero? 24 años. En la foto del pasaporte aparecía una joven de pelo largo y claro y labios carnos. Guapa. Mucho más joven que Lucía. Sus dedos se movieron por la pantalla por sí solos. Abrió la aplicación de mensajería. El último chat, Val. Abrió la conversación.
El primer mensaje era de la noche anterior, cuando Lucía ya dormía. David, ya está todo reservado. Nena, volamos el día 15. Prepárate para las mejores vacaciones de tu vida. Val, ¿qué ganas? ¿Estás seguro de que todo saldrá bien? ¿Y si sospecha algo? David, tranquila. No se imagina nada. Le he dicho que vamos los dos solos. Ni siquiera ha preguntado por los detalles. Val, ¿pero seguro que no viene? David, no. He reservado sin ella. Le diré que me he liado con las fechas, que sus vacaciones no coinciden. Se lo creerá. Siempre se lo cree todo. Lucía subió por la conversación, leyendo los mensajes de las últimas semanas. Cada frase se le clavaba como un trozo de cristal. David, te presentaré a mi familia. A mi madre le vas a encantar. Lleva tiempo diciendo que Lucía no es para mí. Val, pero te divorciarás. ¿Seguro? David, en cuanto le saque el dinero para estas vacaciones, presento los papeles. No tiene sentido alargar esto más. El piso está a su nombre, pero ya encontraré la forma. Por el juzgado se puede reclamar una parte. Val, tengo un poco de miedo. ¿Y si cambias de opinión? David, no lo haré. Hace mucho que me aburre. Siempre cansada, siempre descontenta. Contigo me siento vivo. El móvil se le resbaló de las manos y cayó sobre el edredón. Lucía se quedó inmóvil, mirando fijamente la oscuridad. Le zumbaban los oídos. Las paredes de la habitación parecían encogerse, aplastándola. Quiso gritar, pero no le salió ni un sonido. A su lado, David resopló y se giró. Su mano se deslizó por la sábana, buscando el móvil. Lucía lo agarró antes y lo apretó en su palma, temiendo que se despertara. Pero David solo murmuró algo entre sueños y se quedó quieto. Se levantó de la cama con cuidado, sujetando el móvil con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blanco. Con las piernas rígidas, llegó a la puerta, salió al pasillo y la entornó tras de sí. El apartamento estaba frío y oscuro. Solo entraba la débil luz de una farola de la calle. Lucía llegó a la cocina y se desplomó en una silla. Dejó el móvil sobre la mesa y lo miró como si fuera una serpiente. Por dentro bullía algo caliente y terrible, humillación, rabia, dolor, todo mezclado. Se cubrió la cara con las manos, intentando contener las lágrimas, pero no pudo. Brotaron solas, calientes y amargas, resbalando por sus mejillas y goteando sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas veces le había mentido a la cara? La había abrazado, besado, dicho, te quiero, mientras se escribía con esa Val, planeando unas vacaciones sin ella, planeando una nueva vida sin ella. Recordó cómo le había dado dinero para la reforma, para algunas necesidades urgentes, para un portátil nuevo que supuestamente necesitaba para trabajar. ¿Cuánto había sido? ¿6.000 euros? Más. No llevaba la cuenta, no le importaba. Eran una familia. Era la persona que amaba. Confiaba en él. Dios, cómo confiaba en él. Lucía se secó la cara con las palmas y volvió a coger el móvil. Siguió leyendo la conversación. Mensajes de hacía un mes, 2, 3. Se habían conocido en invierno, en un chat para jugadores online. David jugaba por las noches, cuando Lucía se quedaba dormida después de su turno. Val resultó ser de su misma ciudad. Se vieron en marzo. Desde entonces, se veían con regularidad mientras Lucía estaba en el trabajo. En la conversación había fotos. Val en una cafetería, Val en su coche, Val en un parque. En una de ellas, se besaban. David la abrazaba por la cintura y en su rostro había una sonrisa. Una de verdad, amplia, como las que Lucía no le veía desde hacía mucho tiempo. Siguió desplazándose hasta los primeros mensajes. David, eres tan guapa. No puedo dejar de pensar en ti. Val, estás casado. No está bien. David, lo sé, pero soy infeliz en mi matrimonio. Ella no me entiende. Hace mucho que somos extraños. Lucía inspiró con un espasmo. Infeliz, extraños. Así que todo este tiempo había vivido en un mundo inventado, pensando que solo estaban pasando por una mala racha, que todo se arreglaría, que solo había que tener paciencia. Y él ya la había borrado de su vida hacía mucho. Dejó el móvil sobre la mesa y se abrazó a sí misma. El cuerpo le temblaba, le castañeteaban los dientes, aunque en la cocina no hacía tanto frío. Era shock. Conocía los síntomas. ¿Cuántas veces lo había visto en paciente? Respiración acelerada, escalofríos, náuseas. Tenía que serenarse, respirar hondo, despacio. Pero no podía. Las lágrimas seguían cayendo y por dentro crecía un agujero negro que se lo tragaba todo. Esperanzas, planes, recuerdos. El David que había amado, el que conocía desde hacía 3 años, resultó ser una farsa, una ilusión. Nunca había existido. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. Quizás 1 hora, quizás más. Fuera empezaba a clarear.
El amanecer gris se abría paso entre las nubes, prometiendo un día nublado. Lucía se levantó, fue al fregadero, se echó agua fría en la cara y miró su reflejo en la ventana oscura. Ojos rojos e hinchados, rostro pálido, pelo mojado. Volvió a la mesa, cogió el móvil y reabrió la conversación. Releyó las frases clave: le sacaré el dinero, pediré el divorcio. Me aburre. Se lo creerá. Siempre se lo cree todo. Cada palabra era un golpe, pero con cada golpe el dolor se atenuaba, dando paso a algo diferente, frío, duro. Él pensaba que era tonta. Una tonta cómoda y sumisa que trabajaría, traería dinero a casa, se creería cada una de sus palabras, que ni siquiera sospecharía que él planeaba irse con su amante y toda su familia, dejándola sola, para luego intentar quitarle el piso que ella había comprado con su dinero, en el que había invertido todos sus ahorros. Lucía dejó el móvil sobre la mesa y se reclinó en la silla. En su mente, a través de la niebla de dolor y humillación, empezó a formarse una idea. Clara, fría, quería engañarla. Muy bien, pero ella no iba a ser la víctima, no iba a llorar y suplicar, no iba a montar escándalos ni a pedir explicaciones. Lo haría de otra manera. Lucía cogió el móvil y abrió la aplicación de la agencia de viajes. Estudió todos los detalles de la reserva, el número de confirmación, los datos del hotel, las fechas. Estaba pagado con la tarjeta de David, pero se podía acceder a la reserva con el número y el apellido. Hizo capturas de pantalla, se las envió a su correo electrónico y luego borró todo rastro. El historial de conversaciones en la aplicación de mensajería, las notificaciones. Devolvió el móvil al mismo lugar de donde lo había cogido. David seguía durmiendo, despatarrado boca arriba con la boca entreabierta. Lucía se quedó de pie junto a él, observando su rostro en la penumbra del amanecer. Un rostro desconocido, ajeno. Volvió a la cocina, sacó su propio móvil del bolso y abrió los contactos. Encontró el número de Marina, una amiga con la que había estudiado enfermería. Marina luego estudió Derecho y trabajaba en un bufete de abogados. No se veían a menudo, pero su amistad seguía intacta. Era demasiado pronto para llamar. Le escribió un mensaje. Marina, hola, perdona que te escriba tan pronto. Necesito una consulta legal. Urgente. ¿Podemos vernos hoy? La respuesta llegó 20 minutos después, cuando Lucía ya estaba sentada con una taza de café, mirando por la ventana el cielo gris. Hola, claro, vente al despacho a las 10. ¿Qué ha pasado? Luego te cuento. Gracias. Lucía se terminó el café. Las manos ya no le temblaban, las lágrimas se habían secado. Por dentro sentía un vacío frío, como en un congelador, pero era mejor que el dolor que la había torturado una hora antes. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara, se arregló y se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era firme. Se reconoció a sí misma, a la que trabajaba en urgencias y tomaba decisiones en segundos porque de ello dependían vidas, la que no entraba en pánico ni se derrumbaba. David se despertó a las 8, como de costumbre. Salió a la cocina despeinado, en calzoncillos, bostezando y frotándose los ojos. Buenos días, murmuró, dirigiéndose a la cafetera. Buenos días. Lucía estaba sentada a la mesa con una taza de té, mirando algo en su móvil. Su voz sonaba normal. Tranquila, que pronto te has levantado. No podía dormir. David se sirvió un café y se sentó enfrente. Lucía no levantó la vista hacia él, siguió mirando la pantalla como si estuviera leyendo algo importante. Oye, sobre las vacaciones, empezó él, sorbiendo de la taza. He estado mirando opciones. Hay una oferta genial para Turquía, pero la salida es el día 15. ¿Tú tienes vacaciones a partir del 20, verdad? Lucía levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Él no apartó la mirada, ni siquiera parpadeó. Mentía con una naturalidad asombrosa, como si llevara toda la vida haciéndolo. Sí, a partir del 20, asintió ella. Pues no nos vale. Entonces, qué pena. El precio era muy bueno. Bueno, buscaré otra cosa. Vale. Lucía volvió a concentrarse en su móvil. Tengo que irme a trabajar. Se levantó, preparó su bolso, se vistió. David seguía en la cocina terminándose el café, navegando por su móvil. Lucía se detuvo en el pasillo, mirando su espalda a través del umbral de la puerta. Hubo un tiempo en que amó esa espalda. Le encantaba abrazarlo por detrás cuando estaba cocinando. Le encantaba verlo dormir, acurrucado contra la almohada. Ahora, esa espalda solo le provocaba repulsión. Hasta luego, dijo, y salió sin esperar respuesta. Lucía llegó al despacho de Marina a las 10 menos cuarto.
Un edificio de oficinas, tercera planta, puertas de cristal, paredes blancas, olor a café recién hecho de la máquina del vestíbulo. La recepcionista le hizo un gesto de reconocimiento y le señaló con la cabeza una puerta al final del pasillo. Marina la recibió en la entrada de su despacho. Alta, esbelta, con un traje sastre gris y el pelo recogido en un moño apretado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, atentos, capaces de leer el estado de ánimo a la primera. Lucía, pasa. Se hizo a un lado para dejarla entrar. Tienes una cara horrible. ¿Qué ha pasado? Lucía entró en el despacho y se sentó en la silla frente a un imponente escritorio. Marina cerró la puerta. Se sentó enfrente y cruzó las manos, esperando. David me engaña. Lucía soltó la frase y sintió que algo dentro de ella se quebraba. Decirlo en voz alta era más difícil que simplemente saberlo. Piensa pedir el divorcio y quiere quitarme el piso. Y ahora mismo se lleva a su amante y a toda su familia a Turquía con mi dinero. Marina se enderezó. En su rostro no había sorpresa, sino la concentración de una profesional que ha recibido un encargo y ya está sopesando la solución. Cuéntamelo todo, desde el principio, todo lo que sepas. Lucía sacó el móvil y le enseñó las capturas de pantalla. La reserva, la conversación con Val. Marina leyó en silencio, a veces ampliando la pantalla con los dedos, a veces retrocediendo para releer. Su rostro permanecía impasible. Solo sus labios se apretaban de vez en cuando en una línea fina. Bien, dijo finalmente, dejando el móvil a un lado. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 3 años. Nos casamos en 2022. ¿El piso a nombre de quién está? Mío. Lo compré antes de casarnos. Él ni siquiera está empadronado aquí. Eso es bueno. Significa que no tiene derecho al piso. ¿Bienes gananciales? El coche está a su nombre, pero lo compramos a medias. Bueno, que se quede el coche. Depósitos. Cuentas. Yo tengo unos ahorros, unos 10.000 euros, en mi cuenta. No tenemos cuentas conjuntas. Marina asintió, anotando algo en un blog. ¿El dinero que le diste para la reforma y demás? ¿Cuánto fue? ¿Aproximadamente? No lo he contado. Quizás 7.000, puede que más. ¿Fueron transferencias o en efectivo? De todo un poco. Parte por transferencia, parte en metálico. Las transferencias se pueden rastrear. Eso sería un punto a favor si llegamos a juicio, aunque será difícil recuperarlo. Demostrará que se gastó en necesidades comunes. Pero dices que quiere dividir el piso. Eso es interesante. Marina levantó la vista del blog. Lucía, escúchame con atención. El piso es un bien privativo tuyo, anterior al matrimonio. Él solo puede reclamar la parte correspondiente a las mejoras hechas durante el matrimonio, es decir, si hicisteis la reforma con dinero común, podría intentar reclamar parte del coste de esa reforma, pero no el piso en sí. Hicimos la reforma, pero la mayor parte del dinero era mío. ¿Puedes demostrarlo? No sé, supongo que tendré las facturas por algún lado. Búscalas, todo lo que encuentre, tráemelo. ¿Contratos con los constructores? ¿Recibos? ¿Transferencias? ¿Cuántas más pruebas de que la inversión fue tuya? Mejor. Lucía asintió, apuntándolo en su móvil. ¿Otra pregunta? Continuó Marina. ¿Quieres el divorcio? Sí. ¿Rápido? Lo más rápido posible. Entonces, la cosa está así. Si os divorciáis de mutuo acuerdo en el registro civil, tarda 1 mes. Pero dudo que él acepte sin más. Si es por vía judicial, de 2 meses en adelante, dependiendo de la carga del juzgado. Puedes presentar tú la demanda antes de que él reaccione. Solicitud, liquidación de gananciales. Si hay disputa, el juez fijará una vista. Y se puede. Lucía vaciló, buscando las palabras. ¿Se puede hacer de forma que se arrepienta? Marina sonrió levemente. ¿La venganza no es buena consejera? Lucía, pero entiendo cómo te sientes. ¿A qué te refieres? Lucía guardó silencio. Por dentro bullía algo caliente y oscuro. Recordaba los mensajes. Le sacaré el dinero. Me aburre. Se lo creerá. Siempre se lo cree todo. ¿La había tomado por una tonta? Cómoda, débil, a la que podía usar y tirar. Vuelan el día 15, dijo lentamente. Todo el grupo, su madre, su hermano, su cuñada, la amante, a Turquía, todo pagado. ¿Y si no aterrizan en el resort que esperan? Marina enarcó una ceja. ¿Quieres cambiar la reserva? Sí, a algo desagradable, pero que formalmente sea válido, para que lleguen y se encuentren con la sorpresa. Marina se reclinó en su silla, golpeando pensativamente la mesa con un bolígrafo. Es arriesgado. Si se descubre que has intervenido, podrías tener problemas. Fraude informático, daños y perjuicios. Aunque, estrictamente hablando, si tu acceso a la reserva fue legítimo. Tengo su móvil. Lucía le enseñó las capturas. El número de reserva, todos los datos.
Puedo entrar con su cuenta y cambiarlo. ¿Y no se dará cuenta? Si lo hago en el último momento. No. Un día o dos antes del vuelo. No va a estar comprobándolo cada hora. Marina guardó silencio, sopesándolo, y luego asintió lentamente. Mira, formalmente, como abogada, debería disuadirte, pero como amiga, sonrió, y en sus ojos brilló algo duro. Como amiga, te digo que si lo haces, hazlo con cuidado, sin dejar rastro. Y después, ni una palabra a nadie, ni siquiera a mí. Lucía exhaló. Sintió como si algo dentro de ella se hubiera liberado. Gracias, de nada. Pero esto no es todo. Tienes que prepararte para el divorcio de verdad. Reúne los documentos, prepara las pruebas de tus gastos. Y lo más importante, no le demuestres que lo sabes. Compórtate como siempre hasta que llegue el momento. Entendido. Marina se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. Los coches avanzaban lentamente en el atasco. La gente se apresuraba por las aceras. Un día laborable cualquiera. Lucía, va en serio, dijo, sin volverse. Si quieres vengarte, es tu derecho, pero luego no te arrepienta. La venganza deja un regusto, no siempre agradable. No me arrepentiré, Lucía se levantó, colgándose el bolso del hombro. Solo quiero que entienda que no soy la tonta que él se pensaba. Marina se giró, y en su rostro había una sonrisa triste. Entonces, suerte. Y llámame cuando estés lista para presentar la demanda. Yo me encargo de todo. Lucía salió del despacho y se quedó un rato en la calle, respirando el aire fresco. Se sentía más ligera. Un plan comenzaba a tomar forma, claro y concreto. Los días siguientes los pasó en una extraña dualidad. Durante el día, trabajaba en el hospital, curas, goteros, inyecciones, guardia. Por la noche, llegaba a casa y fingía una vida normal. Cenaba con David, hablaba del tiempo, de las noticias, de trivialidades. Él no notaba nada, o fingía no notarlo. Por las noches, cuando él se dormía, Lucía investigaba webs de viajes, miraba rutas, hoteles, opciones de cambio de reserva. Necesitaba un lugar al que enviar a toda esa compañía en lugar del resort turco. Un lugar desagradable, incómodo, pero que formalmente fuera un hotel. Un paquete turístico, para que no hubiera reclamaciones. Encontró la opción perfecta al tercer día de búsqueda. No un resort impopular en la costa, sino el interior profundo de Turquía. Un pueblo llamado Uzunyaila en las montañas de Anatolia Central, a 300 kilómetros del mar más cercano. Allí había una especie de casa de huéspedes, el refugio de montaña. Por las fotos, parecía una construcción destartalada con paredes encaladas y el baño en el patio. La descripción prometía alojamiento auténtico en un entorno rural, una inmersión en la vida tradicional. En realidad, era un lugar perdido de la mano de Dios, a donde los autobuses llegaban una vez al día desde el pueblo más cercano. Pero, formalmente, era un establecimiento turístico registrado. Se podía reservar. Lucía lo calculó todo al milímetro. Cambiaría la reserva 2 días antes del vuelo, para que David no tuviera tiempo de rectificar. Cancelaría el hotel en el resort de Antalya y reservaría la casa de huéspedes en el pueblo de montaña. El vuelo seguiría siendo el mismo, a Antalya. Pero desde allí, tendrían que hacer un viaje de 7 horas en un autobús local por una carretera serpenteante. Técnicamente, era posible. En la aplicación de la agencia de viajes, la función de modificar la reserva era automática si se cumplían los plazos. La penalización por el cambio era del 20% del coste, pero eso era lo de menos. Solo quedaba una cosa, el acceso a la cuenta de David. Había memorizado su contraseña aquella noche, la fecha de nacimiento de su madre. Un clásico. Lo comprobó entrando desde un ordenador de una biblioteca pública para no dejar rastro en sus dispositivos. Funcionaba. El día 13, 2 días antes del vuelo, Lucía esperó a que se hiciera de noche. David se durmió como de costumbre, despatarrado en la cama. Ella se levantó en silencio, fue a la cocina y sacó su portátil. Le temblaban las manos mientras introducía la contraseña y entraba en la cuenta de la agencia de viajes. La reserva en la pantalla. Turquía, Antalya, hotel de 5 estrellas, 6 personas. Hizo clic en «Modificar». El sistema le ofreció opciones. Lucía seleccionó «Cambiar destino». Introdujo el nuevo lugar, Turquía, provincia de Kayseri, pueblo de Uzunyaila. Seleccionó la casa de huéspedes, el refugio de montaña. Canceló el hotel en la costa de Antalya. La pantalla parpadeó. Cambios guardados. Se ha cargado en su tarjeta una penalización de 500 euros por la modificación de la reserva. Se ha enviado una nueva confirmación a su correo electrónico. Lucía cerró el portátil y se quedó sentada en silencio, escuchando su propia respiración. Hecho. Ahora, los 6 llegarían a Antalya como estaba previsto, pero en lugar de un hotel de 5 estrellas a orillas del mar,
Les esperaría un viaje de 7 horas en autobús a un pueblo perdido en las montañas, sin mar, sin playas, sin las lujosas vacaciones con las que soñaban. Imaginó sus caras, la de David, convencido de que llevaba a su amante a unas vacaciones de ensueño, la de su madre, que seguramente ya habría presumido ante sus amigas de que su hijo les había organizado un viaje familiar a la costa turca, la de Val, preparando su maleta con bikinis y vestidos de verano, a todos ellos, de pie en el aeropuerto de Antalya con sus maletas, leyendo la nueva confirmación de reserva y comprendiendo que lo que les esperaba no tenía nada que ver con las fotos del resort. Una sonrisa asomó a sus labios. Que lo descubrieran, que supieran lo que se siente cuando todo se tuerce, cuando las expectativas se derrumban, cuando te das cuenta de que te han engañado. Al día siguiente, Lucía empezó a hacer las maletas, no todo de golpe, poco a poco, para que David no se diera cuenta. Documentos, dinero, papeles importantes. Lo metió en una bolsa que luego escondió en su taquilla del trabajo. Ropa, cosméticos, objetos personales, todo lo que le importaba. Llamó a una agente inmobiliaria conocida que la había ayudado a comprar el piso. Le preguntó si tenía algo en alquiler en otra ciudad. La mujer se sorprendió, pero no hizo pregunta. Le ofreció varias opciones. Lucía eligió un pequeño apartamento en un barrio residencial de otra ciudad. Tranquilo, discreto, lejos de Madrid. ¿Cuándo piensa entrar?, le preguntó la agente. El día 15, respondió Lucía. El mismo día que él se iba. Todo encajaba. Solo quedaba esperar. El 14 por la tarde, David estaba de los nervios, haciendo la maleta, corriendo por el piso, revisando los documentos. Lucía estaba sentada en la cocina, fingiendo leer un libro. ¿Seguro que no puedes escaparte?, le preguntó, asomándose a la cocina. En su rostro había una expresión de preocupación, pero falsa, fingida. No puedo. David, ¿no me van a dar días libres ahora? Ya lo sabes. Qué pena. Bueno, no pasa nada. La próxima vez vamos juntos. Lucía levantó la vista hacia él, miró ese rostro que una vez amó y no sintió nada. Vacío. Un vacío frío y tranquilo. Claro, dijo, la próxima vez. Él se fue, satisfecho. Lucía volvió a su libro, pero no leía. Solo miraba las letras, pensando que mañana todo cambiaría. Mañana él se iría y lo descubriría. La mañana del 15, David se despertó temprano, nervioso, ajetreado, revisando las maletas. Lucía lo acompañó hasta la puerta. Buen vuelo, dijo, dándole un beso en la mejilla. Gracias. Te llamo cuando aterricemos. Ella asintió. Él salió y la puerta se cerró tras él. Lucía se quedó en la entrada, escuchando cómo sus pasos se alejaban por la escalera. Luego volvió a la habitación, cogió la maleta que ya tenía preparada y sacó el móvil. Le escribió a Marina. Estoy lista para presentar la demanda. Nos vemos pasado mañana. La respuesta llegó en un minuto. Te espero. Cuídate. Lucía pidió un taxi, metió sus cosas en el maletero y se sentó en el asiento trasero. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. A la estación de tren. El coche arrancó. Lucía miraba por la ventanilla las casas, las calles, la gente que pasaba. La vieja vida quedaba atrás. Por delante había algo nuevo, desconocido, aterrador, pero suyo. Sacó el móvil y activó las notificaciones. En un par de horas, David debería haber aterrizado. Se preguntó cuánto tardaría en darse cuenta de que algo iba mal. La llamada llegó a la 1:30. Una llamada de David. Lucía la rechazó. Luego otra. Y otra. Silenció el móvil y lo guardó en el bolso. El tren se puso en marcha y la ciudad se fue desdibujando tras la ventanilla, disolviéndose en la bruma. Lucía se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Por primera vez en muchos días, se sentía en paz. El aeropuerto recibió a David y su compañía con el ajetreo habitual. Paneles con vuelos, anuncios en 3 idiomas, olor a café de máquina. David iba delante, arrastrando una maleta. Detrás, su madre, Isabel, con un pañuelo llamativo, su hermano Javier con su mujer Marta, luego Val, con vaqueros blancos y una chaqueta rosa. Cerraba la comitiva Marcos, un amigo de Javier que se había apuntado al viaje en el último momento. Bueno, ¿listos para embarcar? David se giró hacia Val y le guiñó un ojo. ¿Preparada para las mejores vacaciones de tu vida? Ella sonrió, apretándole la mano. ¡Qué ganas! Isabel caminaba a su lado, ya con una guía de Turquía abierta. David, ¿el hotel tiene piscina? ¿Seguro? ¿Y buffet libre? Mamá, claro que sí. Ya te lo dije, 5 estrellas, todo incluido. Relájate. Se acercaron al mostrador de facturación. David entregó los documentos a la empleada. Ella los comprobó en el sistema, frunció el ceño, volvió a comprobar y levantó la vista. Vuelo a Antalya. Todo correcto. Facturando equipaje. Sí, David exhaló.
Aliviado. Pasaron el control sin problemas, facturaron las maletas. Isabel ya estaba hojeando la guía de resorts turco. Val se hacía selfies con el panel de vuelos de fondo. Todo iba según lo previsto. El vuelo a Antalya transcurrió sin incidente. 4 horas. Ligeras turbulencias sobre el mar. Isabel dormitaba. Javier veía una película. Val cogía la mano de David y miraba soñadoramente por la ventanilla. Cuando el avión aterrizó y salieron a la terminal de llegadas del aeropuerto de Antalya, David sintió el cálido aire del sur y se relajó. Por fin. Mar, sol, descanso. Bueno, ¿llamamos al transfer? Javier sacó el móvil. Debería estar incluido en el paquete. David buscó en su propio móvil, abriendo el correo de confirmación de la agencia de viajes, y se quedó helado. Releyó la línea. Y otra vez. Alojamiento, casa de huéspedes El Refugio de Montaña, pueblo de Uzunyaila, provincia de Kayseri. Traslado, autobús desde Antalya. Duración del trayecto, 7 horas. Salida a las 5 desde la estación de autobuses. ¿Pero qué? Siguió leyendo, sin dar crédito a sus ojos. ¿Kayseri? ¿Qué coño es esto? David, ¿qué pasa? Isabel se asomó por encima de su hombro. Leyó la pantalla y su rostro se alargó. Kayseri. Eso está en las montañas. Ahí no hay mar. Tiene que ser un error. David aporreaba el móvil, intentando recargar la aplicación. Yo reservé Antalya. La costa. 5 estrellas. Val le arrebató el móvil y miró la pantalla. Palideció. David, aquí de verdad pone un pueblo de montaña. Y hay fotos, le enseñó la pantalla. Esto es una pocilga. En las fotos se veía una casa encalada de 2 plantas con la pintura desconchada, un patio con gallinas y un retrete de madera en una esquina del terreno. ¿Quién? ¿Quién ha podido cambiar la reserva? ¿Lucía? Pero si no sabía la contraseña. ¿O sí? Intentó recordar si alguna vez le había dado acceso a su móvil, si le había dicho la contraseña. No lo recordaba. David, ¿y ahora qué hacemos? Isabel se acercó, con el rostro enrojecido por la indignación. Les he contado a todas mis amigas que nos íbamos a Antalya. ¿Y ahora qué? ¿A un pueblo? ¡Qué vergüenza! Mamá, cállate y déjame pensar. Ella retrocedió, ofendida. Val tiró de la manga a David. Oye, ¿y si pasamos de todo? Vamos a ese pueblo y ya veremos. ¿Has visto qué tipo de casa de huéspedes es? Le restregó el móvil por la cara, enseñándole las fotos. Es un cobertizo con una letrina en el patio. Val miró y arrugó la nariz. Pues entonces que nos devuelvan el dinero y nos vamos a casa. No nos devolverán el dinero. David se apretó las sienes. La penalización por cancelación es casi el total. Y no tenemos dinero para comprar otro viaje. Sacó el móvil, abrió la aplicación del banco y miró el saldo. Casi a 0. Todo se había ido en ese viaje, en regalos para Val, en el móvil nuevo que le compró la semana pasada. Lucía le había dado dinero para la reforma, para necesidades. Él lo había estado ahorrando, planeando. Y ahora todo se iba al traste. A ver, Javier se acercó y le puso una mano en el hombro a su hermano. O vamos a ese pueblo o nos quedamos aquí, en Antalya, y buscamos otro hotel pagando de nuestro bolsillo. No hay más opciones. Yo personalmente voto por ir. Al menos descansaremos en algún sitio. En un pueblo de montaña con mierda en el patio, exclamó Isabel. ¿Y qué? ¿Mamá? ¿Tú no tenías un retrete así en tu infancia? Y bien que te apañabas, replicó Javier. Discutieron durante 10 minutos más, allí mismo, en la sala de llegadas del aeropuerto. David permanecía en silencio, con la vista clavada en el suelo. En su cabeza daba vueltas una única idea, Lucía. Ha sido ella. Nadie más podía haberlo hecho, solo ella. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Recordó aquella noche en que se durmió con el móvil. Y por la mañana el móvil estaba en la mesita. No le dio importancia. ¿Y si lo cogió, miró, se enteró? Un escalofrío le recorrió la espalda. Si lo sabe, entonces ha visto la conversación con Val, lo del dinero, lo del divorcio. Todo. Marcó su número. Tonos. Largos. Interminables. Y se cortó. Volvió a marcar. De nuevo. Se cortó. Mierda. Apretó el móvil con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. ¿A quién llamas? Val lo miraba con recelo. A nadie importante, se apartó y volvió a marcar. Ahora saltaba el buzón de voz. El número al que llama no está disponible. El pánico empezó a subirle desde el pecho. Lucía. Ilocalizable. La reserva. Cambiada. El dinero. Gastado. Todo se desmoronaba ante sus ojos y no podía hacer nada. Vale. Vamos, murmuró, volviendo con el grupo. A lo mejor no está tan mal. Pero ni él mismo se creía sus palabras. Encontraron el autobús a Kayseri en la estación de Antalya. Viejo. Destartalado. Con asientos descoloridos y ventanas agrietadas. El conductor,
Un turco anciano con un bigote canoso. Asintió con indiferencia mientras metía sus maletas en el maletero. El viaje duró 7 horas. 7 horas de tortura por una carretera de montaña serpenteante, donde el autobús se balanceaba en las curvas y por la ventanilla, en lugar de un mar azul, se extendían laderas quemadas por el sol y pueblos polvorientos. Isabel se pasó todo el camino quejándose. Marta guardaba silencio, absorta en su móvil, donde la cobertura iba y venía. Javier dormitaba apoyado en la ventana. Val iba sentada al lado de David, cogiéndole la mano, pero él no respondía a su contacto. Miraba por la ventana, intentando comprender cómo todo se había ido al garete tan rápido. Cuando el autobús por fin paró en Kayseri, ya había oscurecido. David intentó llamar de nuevo a Lucía, sin resultado. Le escribió un mensaje, llámame urgente, enviado, pero no leído. Desde la estación hasta el pueblo de Uzunyaila fueron en un taxi destartalado en el que apenas cupo todo el equipaje. El viaje duró 1 hora más por un camino de tierra lleno de bache. El coche temblaba con cada socavón. Isabel gemía, abrazando su bolso con la documentación. El pueblo de Uzunyaila resultó ser peor que en las fotos. Unas 20 casas bajas, polvo en las calles, olor a estiércol de oveja en el aire. La casa de huéspedes, el refugio de montaña, estaba a las afueras. Una construcción encalada de 2 plantas con la pintura de las contraventanas desconchada y un patio descuidado. El dueño los recibió en la puerta, un turco anciano con un chaleco de punto que hablaba un inglés macarrónico. Welcome. You. Spanish? Sí, masculló David entre dientes. Nosotros somos. Come, come. Dentro olía a humedad y a algo agrio. Las habitaciones eran diminutas, con camas de metal y pilas de mantas raídas. Isabel se asomó al patio y ahogó un grito. David, el baño de verdad está en la calle. Yes, yes, asintió el dueño. Turkish toilet. Very clean. Y clean yesterday. Val se dejó caer en una cama y se cubrió la cara con las manos. David se quedó de pie en medio de la habitación, sin saber qué hacer. Javier salió a fumar al patio. Marta lloraba en un rincón. Marcos ya estaba intentando buscar en internet cómo salir de allí. David sacó el móvil y volvió a marcar el número de Lucía. De nuevo, la llamada se cortó. Entonces le escribió un largo mensaje, insultándola, acusándola, exigiéndole una explicación. Lo envió. Entregado, pero no leído. Salió al patio y se sentó en un banco desvencijado junto a su hermano. Lo sabe, dijo en voz baja. ¿Quién? Lucía. Lo ha descubierto todo. Ha cambiado la reserva. Nos ha mandado aquí. Javier dio una calada y soltó el humo en el cálido aire de la noche. Pues, hermano, la has cagado pero bien. David no dijo nada. En su cabeza martilleaba un solo pensamiento, ¿cómo había podido ser tan idiota? ¿Cómo pudo pensar que todo saldría bien? En su bolsillo vibró el móvil. Lo sacó de un tirón, esperando ver el nombre de Lucía. Pero era un mensaje de un número desconocido. David, soy Marina, la abogada de Lucía. Me ha pedido que te comunique que mañana presenta la demanda de divorcio. El piso está a su nombre, y no tienes derecho a reclamar nada. Que disfrutéis de vuestras vacaciones en la Turquía profunda. Releyó el mensaje 3 veces. Luego, arrojó el móvil al polvo y hundió la cara entre las manos. Lucía estaba de pie junto a la ventana de su piso de alquiler, con una taza de té en las manos. Fuera lloviznaba. La ciudad era gris y desconocida, pero por dentro se sentía en calma. Sacó el móvil y miró la pantalla. 23 llamadas perdidas de David. Una decena de mensajes. No los leyó, simplemente añadió el número a la lista negra y guardó el teléfono. Sobre la mesa estaban los documentos que al día siguiente llevaría al juzgado. La solicitud de divorcio, el inventario de bienes, los justificantes de ingreso. Marina lo había preparado todo como es debido. Rápido, preciso, sin emociones. Lucía bebió un sorbo de té, mirando la lluvia. En algún lugar de allí, en la Turquía profunda, en un pueblo de montaña sin mar ni playas, David y su compañía estaban sentados en una casa destartalada, comprendiendo que sus vacaciones ideales se habían convertido en una pesadilla. Imaginó su rostro, desconcertado, furioso, impotente, y no sintió nada. Ni regocijo, ni pena. Solo vacío. La venganza resultó ser fría. Marina tenía razón. ¿No le trajo satisfacción? Pero tampoco arrepentimiento. Se terminó el té, dejó la taza en el fregadero y fue a su habitación. Mañana empezaría una nueva vida. Juzgados, papeles, trámites. Luego, el trabajo, gente nueva, nuevos lugares. Quizás algún día volvería a confiar en alguien, a amar de verdad. O quizás no. No importaba. Ahora solo importaba una cosa, era libre. Se metió en la cama, se arropó con el edredón y cerró los ojos. El sueño llegó fácilmente, sin pesadillas, sin ansiedad. Y fuera, la lluvia seguía cayendo,
limpiándolo todo, lo viejo, lo innecesario, el pasado. ¿Y en algún lugar lejano? En un remoto pueblo turco, David estaba sentado en una cama que crujía, comprendiendo que no solo había perdido a su mujer, había perdido a la persona que más había creído en él en todo el mundo. Y eso era imposible de recuperar. Gracias por escuchar este relato.